Libro Cazando al Yo. Prólogo. El nombre de Sri Ramana Maharshi es reconocido donde quiera que exista el anhelo por lograr una vida de sabiduría y de amor, de libertad interior. El sabio de Arunachala fue la personificación misma de lo que es una vida superior y fue la prueba viviente de que el anhelo de la verdad suprema no es un escapismo motivado por la cobardía, que nos impulsa a huir de las situaciones adversas en pos de un sueño, sino el acceso a la verdadera realidad. Sri Ramana Maharshi y su mensaje no requieren de ningún apoyo ni de ninguna publicidad. En todo el mundo han sabido abrirse paso para llegar a los corazones que han madurado y están dispuestos a recibirlos. No obstante lo cual, con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del Maestro, quisimos sacar a la luz algo que demostrara que el secreto del sabio de Arunachala por ningún concepto se ha extinguido, sino que, por el contrario, cada día se abren más y más perspectivas para las almas que están empeñadas en la búsqueda. En la atmósfera propicia de la colina sagrada, las circunstancias parecían disponerse por sí mismas. Así fue como V. Ganesan, maestro en literatura, hizo la sugerencia. La escritora alemana Lucy Cornelsen, residente en el Sri Ramanashram, proporcionó el material. El profesor K. Swaminathan y Sri Vishwanatha tuvieron la gentileza de revisar el original y contribuyeron con sus sugerencias. Jim Grant, un joven devoto norteamericano, dedicó todo su esfuerzo a dar los últimos toques al trabajo. De modo que, ¿quién es el autor? Cazando al Yo llega al público como un pequeño ejemplo de aquella gran verdad. Las cosas ocurren. Los hombres son simplemente los medios para que éstas sucedan. Que las bendiciones de la estrella de Arunachala acompañen este humilde obsequio al lector. Firma el editor. 1979-1980, año del centenario. Capítulo 1. La estrella solitaria. Subtítulo: El escenario. El mapa nos muestra a la India como una península triangular al sur de Asia, al sur de las enormes llanuras indo-ganjéticas, y proyectándose hacia el mar encontramos la planicie, el Deccan, con sus miles de kilómetros de vías férreas y miles de kilómetros de carreteras de piedra quebrada por las que transitan, lo mismo carreteras tiradas por bueyes que los más modernos vehículos de motor. Parece haber muy poca diferencia entre el Deccan indio y cualquier otra zona civilizada del mundo. Sin embargo, el contenido de esta obra pronto nos revelará que la palabra India significa áreas aún desconocidas, abismos que se ocultan bajo la superficie de nuestro mundo cotidiano y que, por extraño que parezca, están muy cerca del suelo que pisamos. Existe una montaña que pertenece a la meseta oriental, a unos 200 kilómetros al sureste de Madrás, llamada Arunachala, lo cual significa colina de fuego o
colina del alba. Los Puranas aseguran que se trata de la montaña más antigua de la Tierra. Folclor, leyenda, cuentos de hadas. Bueno, las investigaciones geológicas han confirmado el cuento de hadas. Hoy en día es un hecho universalmente aceptado que originalmente el Deccan no formaba parte de la masa continental de Asia, sino que representa la porción remanente de un continente ya perdido en las profundidades del océano, extendiéndose desde Malasia a Borneo, Sumatra, Java, los Célebes y las Filipinas. Se dice que los Himalayas habrían surgido en un período posterior y que la unión entre las descomunales formaciones geológicas y el Deccan mediante las grandes planicies debió de haberse originado en los sedimentos de los inmensos ríos que descendían de aquellas montañas. Así pues, los pies de los hindúes, hijos de este país y de los viajeros procedentes del extranjero, no únicamente pisan sobre rocas y arena y barro, sino que también sus mentes se ven atraídas por la larga e imponente historia de una civilización que ha visto transcurrir varios siglos, y en lo íntimo de sus corazones pueden sentir aquí el roce de un enigma todavía más profundo, envuelto para siempre en el silencio de un pasado inescrutable. Sin embargo, este silencio insondable no está muerto. Una y otra vez este misterio viviente da a luz grandes almas que saben algo, si no del secreto de este continente perdido, sí del secreto de su espíritu, que es el secreto del hombre. Aquí mismo, en esta región, apareció el gran Shankara. La opinión general es que vivió entre el año 788 y el 820 después de Cristo. Pero la tradición señala que vivía ya desde el año 200 antes de Cristo. Nació en Kaladi, en la costa occidental de Malabar. Un maestro religioso igualmente famoso fue Ramanuja, en tanto que Shankara fue el gran lógico. Ramanuja era el gran intuicionista y recalcaba la importancia del aspecto teísta de los Upanishads. Nació en el año 1027 después de Cristo, a pocos kilómetros del oeste de Madrás. Mientras que la obra de Shankara consistió en la creación de la filosofía Advaita Vedanta, a partir de las ricas tradiciones religiosas existentes, la filosofía del uno sin segundo o monoísmo, Ramanuja opuso a esta la filosofía Vishishtadvaita o monoísmo calificado. La interpretación opuesta a Shankara fue expuesta por Madhava, Brahman de Kanara, que nació en el año 1199 después de Cristo, a unos 150 kilómetros al norte de Mangalore, y quien fue el creador y propagador del dualismo no calificado. ¿Por qué únicamente 3 filósofos a lo largo de 400 años, hace ya tanto tiempo? ¿Qué hay de extraordinario en ello? Bueno, hubo muchos otros filósofos en cada siglo. Lo que queremos poner de manifiesto es que en la India la filosofía significa no solamente el pensamiento teórico y lógico de los eruditos, sino la religión viviente, la vida del alma.
La enseñanza de estos tres famosos pensadores es lo que representa el espíritu viviente del hombre común de la calle o de la oficina, de la mujer ante el pequeño santuario en su casa, aún hasta nuestros días. Es algo que no solo está en sus mentes, sino en su sangre y en su vida, porque es el secreto del Deccan, la tierra perdida en el mar. De manera particular, es también el secreto de Arunachala, la colina de la luz. En la lengua de los Puranas es el corazón del mundo, y la antigua leyenda de sus orígenes dice así: Brahma, señor de la creación, y Vishnu, el divino sustentador, reñían de su rango, del cual de ellos era superior. A medida que su discusión se volvía más acalorada, todo en el universo comenzó a desordenarse y las deidades menores fueron presas del temor y de la angustia. Finalmente, recurrieron al señor Shiva, el Todopoderoso, en busca de su ayuda. En medio de los dioses que discutían, apareció de improviso una gigantesca columna de luz, ante cuya presencia quedaron mudos de asombro por un momento. Una misteriosa voz salió de aquella luz. Aquel que logre encontrar mi extremo superior o inferior será considerado como el más grande. De inmediato, ambos antagonistas pusieron manos a la obra. Vishnu tomó la forma de un jabalí y comenzó a cavar, penetrando en la tierra en busca del extremo inferior de la columna de luz. Brahma se transformó en cisne y se remontó a las alturas. Ninguno de ellos logró alcanzar el extremo de la aparición. Vishnu, imaginando que la misteriosa voz podría tener un significado oculto, renunció a su empeño y se sentó, tratando de descubrirlo en las profundidades de la meditación. Brahma, perturbado por la idea de que Vishnu hubiera podido triunfar, lo envidiaba. En ese preciso instante, una flor celestial venía cayendo. Brahma la atrapó y decidió entonces que diría que la había encontrado en la punta de la mágica columna de luz. Engañado de esta manera, Vishnu se quejaba ante el señor Shiva, preguntándole por qué había concedido a Brahma la gracia del triunfo. Acto seguido, Shiva se reveló mostrándose como la columna de luz y bendiciéndolos a ambos, dijo: Yo soy Shiva, yo soy Brahman, el misterio del universo, y con ellos Atman, el misterio de los seres. Nadie puede alcanzarme por su propio esfuerzo, pero a quienes se someten a mí incondicionalmente, a ellos me revelo. Me piden que permanezca en la tierra para ser adorado. Y bien, aquí permaneceré en la forma de Arunachala, la colina de luz, y cuando en el otoño la luna se levante en el horizonte, a la misma hora en que el sol se oculte, brillará en su cumbre un inmenso fuego que resplandecerá en todas direcciones y a gran distancia. A quienes contemplen la luz y mediten en ella como el símbolo de la iluminación, les concederé la más alta verdad. Hay miles de leyendas y parábolas en la India que al mismo tiempo revelan y ocultan la verdad viviente acerca de Dios, el hombre y el mundo. En esta leyenda de Arunachala, Brahma hace las veces de Buddhi, el intelecto. Vishnu representa el Ahankara o ego del hombre. Shiva es el Atman, el secreto de la verdadera naturaleza del hombre.
Ni la razón ni el ego pueden con sus propios talentos alcanzar el Atman o ser supremo, la verdadera naturaleza del hombre. Ellos deben someterse. Solo entonces el Atman se nos revelará. Esta es la enseñanza que nos ofrece Arunachala, Shiva, la colina del alba, el alba de la sabiduría. Es también la enseñanza de Arunachala Ramana. ¿Quién es Sri Ramana, el Maharshi de Arunachala? Otra voz del espíritu de la tierra, perdida en el mar, haciendo un llamado al espíritu del siglo XX. Cuando alcanzó su independencia, la India subrayó sus intenciones de representar su parte en el concierto de las naciones como un estado secular igual a todos los demás, pero no proclamó ningún ideal teórico en particular. Más dotada que otros países, la India podía personificar sus intenciones nacionales en una triple estrella de grandes almas de la época: Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi y Sri Aurobindo, cada uno de ellos como un faro para su país, que al mismo tiempo extendió su mano amiga al mundo entero. Hagamos memoria. Swami Vivekananda sentó las bases de lo que sería la primera organización nacional para el mejoramiento social de las clases afligidas de la India, y exponiendo simultáneamente la riqueza de la herencia espiritual de su país ante las naciones más allá de sus fronteras, riqueza que en aquel entonces era prácticamente desconocida fuera de la India. Mahatma Gandhi entregó a su atormentado país natal el invaluable tesoro de la independencia nacional, valiéndose de la proclamación de la idea de la no violencia, viviendo como una personalidad del más alto nivel humano, para que el mundo se inclinara ante él y lo venerara, mientras él ponía su propia vida al servicio de su pueblo. Es Sri Aurobindo quien finalmente se retiró para pasar la mayor parte de su vida en Pondicherry, en el sur. También tomó parte activa en la lucha por la liberación nacional antes de ocupar su lugar al lado de los otros dos, sitio sobresaliente que le ganaron su Mahayoga y su inmensa obra literaria en la que predicó una vida divina sobre la tierra como meta de la evolución humana. Una noble visión, sin duda. La preciosa herencia de Gandhi y de Swami Vivekananda están presentes por doquier en la India y conforman su vida y su sangre, por así decirlo. La luz de la triple estrella de esas grandes almas es sin duda un símbolo nacional, tan digno como significativo, y abarca todo el subcontinente, la misteriosa tierra perdida en el mar, como un triángulo invisible extendido de noreste a noreste y hacia el lejano sur. Pero durante la época de aquella lucha heroica y espectacular, cuando aquellas grandes almas hacían tapas, o sea, austeridades, y ofrecían sus propias vidas a manera de sacrificio o jarna por el bien de todos aquellos que nada podían hacer por sí mismos, el espíritu de las profundidades ocultas ya había encarnado silenciosamente en otra gran alma. Cuando la carrera política de Mahatma Gandhi se iniciara como tal, con la fundación del Congreso Nacional Hindú, a instancia suya y con su participación activa en Durban en mayo de 1894, cuando Swami Vivekananda vivió su maravilloso éxito en el Congreso Mundial de Religiones
celebrado en Chicago en 1893, el niño Venkataraman, que más tarde se convertiría en Maharshi Ramana, era todavía un estudiante, más dado a los juegos que a las matemáticas y a la gramática inglesa. Cuando, a su regreso en 1897, Gandhi dio comienzo a su recorrido triunfal en la misma región del sur de la India, y en una de sus conferencias profetizó que esa región del país tomaría la delantera en lo que hace a la regeneración espiritual del mundo, y que en el siglo XX se levantaría en el sur de la India un caudal de fuerza átmica que inundaría no solo toda la India, sino todo el mundo entero. Aquel mismo muchacho, Venkataraman, que por entonces tenía 17 años, ya había abandonado la escuela, el hogar, su familia, su pasado y futuro, su nombre y su propia persona, y vivía perdido en el insondable silencio de Arunachala, el sacratísimo Lingam de Shiva, y en contemplación de la gran experiencia que lo había conducido hasta allí. Nunca dejó su suelo natal para predicar al mundo la sabiduría milenaria de su raza como lo hiciera Vivekananda. No luchó por la independencia política como Gandhi, ni aún soñó con una futura vida divina en la tierra como Aurobindo. Siguió un sendero muy diferente. Aquellos tres grandes serán para siempre la estrella triple. Dedicaron sus vidas al mejoramiento de los millones de personas que forman su pueblo. Él permaneció entre nosotros como la estrella solitaria, viviendo la vida de verdadera naturaleza del hombre, siendo un ejemplo silencioso para cada individuo que siente la agonía de esta era, cuando el hombre parece haber olvidado su verdadera naturaleza. Él queda entre nosotros como la estrella solitaria de Arunachala, señalando siempre en la misma dirección, como lo hace la estrella polar, guiando a cada individuo y en consecuencia a la humanidad entera hacia su más alto destino. El sabio. Bien sabemos, al menos aquellos de nosotros a quienes nos interesa, que los sabios y los santos no pueden ser comprendidos a través del estudio de su vida interior, porque la sabiduría y la santidad no se relacionan con la persona mediante el nombre y la forma, ni con la familia ni con las circunstancias. No obstante lo cual, estemos o no conscientes de ello, buscamos con interés ciertos vestigios en las historias referentes a la vida externa de estos raros individuos. La niñez de Ramana Maharshi fue tan normal como pudo haber sido, como si ya desde entonces, desde el comienzo, se nos tuviera que recordar la verdad básica de que el ñani no es la persona que está ante nosotros, sino la realidad. Habiendo nacido hace ya más de un siglo, el 30 de diciembre de 1879, segundo hijo de una familia brahmánica de clase media, el niño, que se llamaba Venkataraman, no daba muestras del menor signo de espiritualidad o de piedad extraordinarias, si bien en ocasiones había avisos de estas en un sueño extraordinariamente profundo. Pero la mayoría de los niños saludables pueden ser llevados de un sitio a otro sin despertarlos. Su capacidad de aprendizaje estaba por encima de lo normal, pero su interés y su dedicación por el estudio estaban por debajo de lo habitual. Definitivamente, prefería los juegos al aire libre. Cuando tenía 12 años, perdió a su padre. Él y su hermano mayor tuvieron que abandonar Tiruchussi, su lugar de nacimiento, para ir a vivir con unos parientes en Madurai. Allí fue donde ocurrió el acontecimiento para el cual había nacido y que nada tenía que ver con su pasado o con su medio. Dos incidentes que acontecieron a manera de presagios no fueron considerados como algo fuera de lo común.
Cierto día, el joven Venkataramán conoció a un anciano, pariente suyo, que regresaba de un viaje. Al preguntarle de dónde venía, éste respondió: de Arunachala. El muchacho conocía aquel nombre, como lo conoce cualquier hindú del sur. Sin embargo, sintió un estremecimiento, porque desde su infancia había tenido la impresión de que Arunachala era algo indescriptiblemente grande. Lleno de emoción, le preguntó: ¿en dónde queda eso? El viajero, algo sorprendido por la repentina agitación del joven, le contestó: ¿cómo? ¿No sabes que Arunachala está en Tiruvannamalai? Tiruvannamalai es el pueblo que está al pie de la montaña. Naturalmente que lo sabía, y cuando se lo recordaron se tranquilizó su extraña emoción. Aquel pequeño incidente pronto habría de olvidarse. Aquellos de nuestros lectores que crean en las coincidencias más que en las redes del karma no quedarán muy impresionados por aquel encuentro, y menos aún al enterarse de que el muchacho poco tiempo después habría de toparse con el Periyapuranam, que nunca había visto hasta entonces. Leyó las historias de los 63 santos saivitas de Tamil Nadu, que despertaron una profunda devoción en su joven corazón. Nunca había visto nada parecido en el transcurso de su vida diaria: levantarse, comer, ir a la escuela, jugar, dormir. La vida de una familia hindú ordinaria está regulada por la ejecución de determinados ritos cotidianos y de algunos otros en determinadas ocasiones especiales. Hay historias de dioses y de demonios, de héroes y de ascetas, pero esas eran historias antiguas, de aquellas que se disfrutan cuando se escuchan y que pronto se olvidan. Repentinamente, los santos del Periyapuranam eran seres vivos en un mundo viviente diferente al de él mismo. Dentro del joven despertaba algo que había estado dormido. Sin embargo, aún esto pronto habría de volver a dormirse. Para un muchacho, así como también para un adulto, la influencia habitual de la vida diaria es mucho más fuerte, más real que la realidad del más allá. No obstante, solo unas cuantas semanas después, cierto día del mes de julio de 1896, el joven se encontraba sentado frente a sus libros en actitud de indiferencia. Su apatía se vio intempestivamente abatida y anulada por la alarmante presencia del miedo a la muerte. No se trataba de una interpretación mental de algo que pudiera sentir vagamente. Por el contrario, era algo tan intenso y tan real que no pensó en oponer resistencia o en pedir ayuda. Sabía simplemente que debía aceptarlo. Muchos años más tarde, Maharshi comentaba aquel suceso con uno de sus discípulos. El terrible impacto del miedo a la muerte hizo que mi mente se dirigiera hacia adentro y me dije mentalmente, sin que siquiera las palabras tomaran forma: ya llega la muerte. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es lo que se está muriendo? ¿Es el cuerpo lo que se muere? Y comencé entonces a representar el acontecimiento de mi muerte. Me tendí con las piernas y los brazos rígidos, como si el rigor mortis hubiera hecho presa de mi cuerpo yerto, con el objeto de hacer más real mi investigación. Así contuve la respiración y apreté los labios para que de ellos no escapara ningún sonido, para que no pudiera pronunciar ni la palabra yo ni ninguna otra. Y bien, me dije: este cuerpo ha muerto. Rígido será llevado al campo crematorio y allí arderá y será reducido a cenizas. Pero al morir este cuerpo, ¿muero yo? ¿Soy yo el cuerpo? El cuerpo está inerte y en silencio,
pero puedo sentir toda la fuerza de mi personalidad e inclusive la voz del yo dentro de mí, como algo aparte del cuerpo. Así que soy espíritu trascendiendo el cuerpo. El cuerpo muere, pero el espíritu que lo trasciende no puede ser alcanzado por la muerte, lo cual significa que soy el espíritu inmortal. Toda esta consideración no fue una idea vana, destelló en mi interior con toda su realidad, como una verdad viviente que percibí en forma directa, casi sin ningún proceso de pensamiento. El yo era algo tan real, lo único real en mí en ese momento. Y toda la actividad consciente relacionada con mi cuerpo se centraba en aquel yo. A partir de aquel momento, el yo o el ser atraía toda la atención sobre sí mismo con intensa satisfacción. El temor a la muerte se había desvanecido de una vez por todas. La absorción en el ser continuó ininterrumpidamente a partir de ese instante. Podría haber otros pensamientos que vinieran y luego se fueran, como notas musicales, pero el yo permanecía como la nota Shruti, fundamental, subyacente en todas las notas y mezclándose con todas ellas. No importaba que el cuerpo hablara, leyera o hiciera cualquier otra cosa, yo seguía centrado en el yo. Antes de aquella crisis, no había tenido una percepción tan clara de mi ser y nunca me había sentido atraído hacia él de manera consciente. Nunca sentí interés de percibirlo directamente, ni mucho menos alguna inclinación de permanecer constantemente en él. Si bien esta narración se apega a lo que ocurrió, puede dejar al lector un tanto desilusionado, porque más bien podría parecerle como una interpretación de algo que está más allá de la mente, la cual es precisamente el medio de interpretación. Así podemos dejarlo. El punto medular de la gran experiencia es impresionante y suficientemente claro. Es una revelación de la verdadera identidad. El joven Venkataraman de ninguna manera estaba preparado para una experiencia de esa índole. No sabía prácticamente nada acerca del misticismo o acerca de ideas o conceptos religiosos. Así pues, no hubo ninguna visión que interfiriera con su experiencia, ni deidades, ni nada que pudiera servirle como base para alguna interpretación. Toda su conciencia estaba enfocada en el hecho único y puro de aquel incidente, la nítida revelación de su verdadera identidad. Sin embargo, existe otra narración de Sri Ramana acerca de ese extraño momento, la cual encontramos en el diario de un devoto muy apegado a él, de Varaha Mudaliar. Hizo la anotación con la fecha del 22 de noviembre de 1945. Al acostarme, tensando los miembros y mientras representaba mentalmente la escena de la muerte, comprendía que el cuerpo sería llevado para su cremación y sin embargo, el yo seguiría viviendo. Y mientras esto ocurría, una fuerza, llamémosla átmica o de cualquier otra forma, brotó en mi interior y se posesionó de mí. Había renacido y me había convertido en un hombre nuevo. Aquí se hace mención a otro aspecto más importante de aquel gran acontecimiento. Una fuerza brotó en el interior y se posesionó del experimentador. Muchos místicos de todas las latitudes y en todas las épocas
han tenido esta misma extraordinaria experiencia de Venkataraman, pero para todos ellos se presentó como una experiencia religiosa causada, reconocida e interpretada de acuerdo con ciertos conceptos religiosos preconcebidos. Venkataraman no conocía nada semejante. Así pues, parece que en su experiencia tenemos no otra variante de la experiencia mística, sino la forma original, absoluta, de toda revelación de esta índole, sin los matices de ningún complemento psicológico personal. Podemos dudar y preguntarnos cómo es que algo tan raro y tan fuera de lo común pudo haberle ocurrido a un estudiante normal como Venkataraman. Aunque el hecho en sí mismo pueda ser extraordinario, no necesariamente tiene que ser un milagro. El milagro está en el muchacho mismo. Consiste en el hecho de que haya podido observar y reconocer de manera casi científica lo que estaba ocurriendo y de permanecer para siempre en aquella nueva dimensión de conciencia que se había abierto por sí misma ante él en esta gran experiencia. Un intento por comprender este acontecimiento primordial de la vida de Arunachala Ramana, aquí y ahora, sería sumamente difícil porque por el momento no tenemos ninguna experiencia propia con la cual compararla. Tal vez más tarde averigüemos algo y entonces daremos nuestra opinión al respecto. Sería de esperarse que el joven Venkataraman hubiera comentado su extraña experiencia de la muerte con sus mayores. Debe de haber pensado que no disponía de palabras suficientes para expresar la realidad de aquel acontecimiento. Pero aquellos pronto descubrirían que el muchacho había dejado de ser el mismo de antes. Vieron que trataba de comportarse como se esperaba de él, pero los resultados eran pobres. Al parecer, era indiferente a todo alimento que le ponían enfrente, tanto lo agradable como lo desagradable. Evitaba a sus compañeros de juegos, se entregaba silenciosamente a sus deberes y era evidente que había perdido hasta el pequeño grado de atención que hasta entonces le había dedicado a sus estudios. Sus familiares y maestros se alarmaron. Su hermano mayor trataba de bromear con él, llamándolo Yohirab y cosas por el estilo. Cierto día, cuando había hecho los libros a un lado y se disponía a perderse en la meditación, su hermano mayor lo interrumpió diciendo: «Me pregunto qué tiene que ver alguien como tú con la escuela, los libros y todo eso». Venkataraman poco se había preocupado en los últimos días por los intentos que su hermano hacía por corregirlo, pero aquel comentario dio en el blanco. ¿Y acaso su hermano no tendría razón? Estudios, maestros, libros, ¿qué significaba todo eso para él después de aquello por lo que había pasado? Y entonces, como un relámpago, una idea brilló en su mente: Arunachala. Abrió los ojos, recogió sus libros y preparándose para salir de la habitación dijo: «Tengo que ir a una clase de física». «Entonces llévate 5 rupias y por favor paga mi colegiatura». Aquellas 5 rupias jamás llegaron a la escuela. Venkataraman tomó el dinero necesario para el pasaje del ferrocarril, se subió inmediatamente en un tren y desapareció. Al amanecer del primer día de septiembre de 1896, entró en el gran templo de Arunachaleswara y se detuvo frente al sacratísimo lingam. A partir de entonces, se perdió en una permanente y silenciosa contemplación de su nueva identidad. Al principio en varios lugares relacionados con el templo y más tarde en las cuevas de la montaña. Así como su vida anterior a la gran experiencia había sido la de un estudiante ordinario, tal parecería que su nueva vida sería la de un sadhu ordinario, conocido por sus características típicas,
el taparrabo, un cierto nombre, a veces un voto de silencio. En el caso del joven Brahmana Swami de la montaña, cada uno de estos signos externos habría conducido a falsas interpretaciones. De acuerdo con la sociedad hindú, hasta un sadhu que ha abandonado su antigua posición social, lo único que ha hecho es cambiarla por otra categoría, la del sadhu tradicional. Durante algunos años, el joven Swami de la montaña no habló. La gente suponía que estaba observando Mouna, pero detrás de su silencio no había ninguna motivación. No había austeridad de ninguna índole. Sencillamente pensaba que no había ningún motivo para hablar y consideraba que no valía la pena contestar las preguntas curiosas de los visitantes que inquirían acerca de su nombre, su familia y su origen. Por regla general, un auténtico sadhu adopta una nueva vida después de una iniciación, especialmente si es un brahmin por nacimiento. El Swami de la montaña nunca pensó en eso. Cierto día, un miembro de una de las órdenes de sannyasines le rogó que, ya que había nacido brahmin, respetara las reglas de antaño y se iniciara con el sannyasa, como estaba escrito. El joven asceta se mantuvo en su silencio y el sannyasin lo dejó para que reflexionara el asunto, prometiéndole que regresaría para saber su decisión. Antes que él, un anciano había pasado por la cueva y le había dejado unos libros, diciéndole que los recogería a su regreso. El joven sadhu tomó uno de los libros y le echó una mirada. Se abrió en una página en la que se leía la antigua promesa del señor Shiva. Quien quiera que viva en un círculo de 3 joyanas alrededor de esta montaña, podrá estar seguro de alcanzar la liberación, aún en ausencia de la iniciación. Cuando regresó el sannyasin, el joven ermitaño le mostró aquellas líneas, contra las cuales el que lo reprendiera ya no tuvo nada que decir. Tiempo después, un famoso poeta, que era además un reconocido gurú, llegó a ver al joven Swami sin nombre de renunciante que vivía en la montaña. Le confesó tener un cierto problema espiritual y recibió una respuesta que lo dejó totalmente satisfecho. En su entusiasmo, ahí mismo compuso un poema en sánscrito para el joven sabio, en el que lo llamaba Ramana, y les ordenó a sus discípulos que de ahí en adelante se dirigieran a él llamándolo Maharshi. Fue así como el Swami sin nombre de la montaña recibió el nombre que lo haría famoso en todo el mundo. Pero él mismo, una vez habiendo abandonado el nombre que usara en su niñez, no volvió a usar ningún nombre, ni siquiera para firmar algún documento legal. Un nombre representa una persona, y él no era una persona, no perteneciendo a ninguna casta ni a ningún asrama o etapa de la vida. Era un Atyasrami, más allá de cualquier clasificación. Él era Satchit Ananda, bienaventuranza de la conciencia del ser. Ramana Maharshi vivió 54 años a la sombra de Arunachala. La primera mitad de ellos los pasó en sus cuevas, la segunda en un ashram al pie de la montaña. Escribió algunos breves tratados, siendo su obra principal Ulladu Narpadu, 40 estrofas sobre aquello que es, Upadesha Saran, esencia de la instrucción, y 5 himnos de Arunachala. Tradujo también algunos textos
que consideraba importantes y útiles para quienes seguían sus consejos. Durante varios años se fue llevando un registro de las conversaciones que sostenía con los visitantes, y éstas nos ofrecen el mejor de los comentarios acerca de las enseñanzas concentradas de sus escritos. Pero aun cuando en sus enseñanzas no haya nada que no podamos encontrar en las escrituras, él no enseñaba la sabiduría de los antiguos rishis, ni tampoco le hacía falta para dar testimonio de su propia verdad. Su enseñanza intentaba transmitir la verdad a quienes la buscaban, como él la había descubierto en su gran experiencia, dando así testimonio de la verdad y dando valor a las escrituras. Como esta experiencia, por su propia naturaleza, evade la posibilidad de ser atrapada en las redes del lenguaje, él consideraba que su enseñanza más efectiva era el silencio, ya que el silencio no es solo la verdadera naturaleza, sino también el verdadero lenguaje del Atman, el misterio del hombre. Sin embargo, para que haya transmisión debe haber un receptor sintonizado en la misma longitud de onda. Así pues, sus enseñanzas orales, cuya esencia se presenta en las siguientes páginas, tiene como propósito inicial preparar al alma que busca para su iniciación en el silencio de su verdadera identidad. El maestro llegó en su momento propicio. Se fue cuando su labor estuvo concluida. Este instrumento, rescatado por el espíritu de la antigua tierra perdida en el mar para hacer un llamado al hombre del siglo XX, dejó de existir el 14 de abril de 1950, destruido por un sarcoma incurable. En ese momento, un reluciente meteoro se alzó en el oriente, subió lentamente hacia el cenit y desapareció detrás de la montaña sagrada. La estrella solitaria de Arunachala se había ido, pero nos dejó su voz y su silencio.